Bueno, muy bien, Horacio, querido. Bueno, hay una vieja máxima de un filósofo, Spinoza, que creo que es la primera vez que he citado en la televisión pública. No, seguro que no. Spinoza, que empieza con S. Sí, pero se escribe con E también. Algunos libros tienen la E por las antiguas ediciones. Pero no quiero comer mis minutos con estas Me parece noble, me parece muy bien, alrededor de una ley. No, claro, no reír, no lamentar, no llorar, ¿no? Yo creo que para analizar estas cosas tenemos que encontrar un punto que realmente nos permita ver lo que hay de la creación de una escena de servilismo, sin duda, de humillación, tal como hemos visto aquí. Tenemos que tener la posibilidad real en la televisión pública o en cualquier lugar donde actuemos de mostrar una superioridad respecto a esa humillación que se genera con medios técnicos y con un cierto tipo de actuación que también hay que pensarla para la televisión. ¿Está bien o está mal ese tipo de fusión entre programa político y un tipo de actuación cómica que al mismo tiempo supone una fuerte presión sobre las personas que son trabajadores de un lugar que al mismo tiempo tienen, que no es cualquier lugar y que es un lugar, como bien lo detectó la Nata, complejo. Es legítimo hacer eso, yo creo que tiene una profunda ilegitimidad hacer eso, como la cámara secreta, como la imposición de entrar con cámaras. Una cámara siempre genera un poder muy fuerte. Un periodista puede tener 19 años y medio, haber salido recién de la escuela de periodista, pero con una cámara tiene un poder que le es legado o que le es entregado, que es un arma fortísima. Yo creo que los medios de comunicación todavía no han elaborado una ética profunda en relación a esos temas, que es las condiciones de producción de la pregunta. Lo digo así un poco con una frase extraña, digamos, porque es el mismo tema que se discutía con Reato, y es el mismo tema que se discute con la Nata, y es el mismo tema en relación a Alberto Fernández. Y creo que la privatización de la palabra, en este sentido, y el hecho de que se use la palabra cada vez más, eliminando los de récord, o sea, eliminando cierta reserva que tiene que tener la palabra, eliminando la construcción periodística legítima, genuina, acordada con el entrevistado, todo eso me parece que va a contramano de lo que significa la expropiación o la toma de las acciones mayoritarias de YPF, porque no solo es un hecho energético, es un hecho cultural de gran significación, que lo tenemos que acompañar con una filosofía de raigambre ética para los medios de comunicación que nos haga hacer un periodismo superior al que hacen los que no declaran el lugar desde donde hablan. Sobre esto quiero decir algo también. En la conversación habitual, cotidiana, no es necesario preguntarle a nadie desde dónde hablas, que es una vieja frase de cierto espíritu psicoanalítico que los porteños usamos a menudo. Porque se supondría que si decís desde dónde hablas, se esclarece lo que sos, no lo que estás diciendo, esa paparruchada, ese verso que estás diciendo, sino... Bueno, yo creo que en lo que uno dice, no siempre hay que preguntar de dónde hablas, porque se arruina, en un bar arruinas una conversación. El que pregunta de dónde hablas en un bar, en una conversación familiar, en una cena matrimonial, ahí arruinas todo, ahí no tenés que preguntar, ¿y vos de dónde hablas? Porque ahí ya se pudrió todo. Pero yo creo que la larga tradición de las grandes fuerzas económicas, ferrocarriles, empresas de petróleo, empresas de la carne, originó en la Argentina un saber sobre los abogados. Scalabrini se pasó toda la vida denunciando abogados al servicio de las empresas. Dice, ¿dónde están los presidentes argentinos? De la reunión de los gerentes de los ferrocarriles ingleses con sus abogados. Lisandro Latorre con lo de la carne. Y con el petróleo no es muy diferente, incluso es peor. Por eso en el caso de Alberto Fernández, me parece que cometió ese error, pero más que eso, porque no creo que haya que... Yo no tengo una actitud de imputación, porque me parece que el problema es muy extenso y si realmente somos mejores y con esta actitud intempestiva, yo le discutiría un poco a Damián. Yo creo que el gobierno pensó mucho, pero hizo algo intempestivo porque si no se podía hacer. Y ahí Alberto Fernández critica algo que él no es. Él nunca fue intempestivo. Los que lo conocemos sabemos que él tiene otro estilo que lo lleva a creer que está bien ser abogado de empresas y no declararlo, porque es obvio no declararlo en la televisión. Si a él le decimos que es necesario decir desde dónde habla, como a TN y como a este programa también, se debe decir, este programa lo declara incluso demasiado, sí, claro, pero tiene que demostrar su superioridad demostrando que deja explícito
y hasta transparente desde donde habla. No apareció lo mismo en la entrevista con Videla, pero ahí yo tampoco le pregunto de dónde habla, lo conjeturo totalmente, porque Videla dijo algo tan importante también, dijo, la República está desaparecida. Esa es una flecha dirigida al corazón de la política actual. Se habla de república en la Argentina y yo creo que hay elementos republicanos que hay que defender, pero la mayoría de los que hablaron de república en los últimos años están queriendo oponer una idea trivial y abstracta de república a un conjunto de realizaciones sociales. Pero al decir que está desaparecida, quiso unir los 70 con el 2010. Y en ese sentido, ahí pasaría por alto ciertas condiciones de la manera en que se produjo esa entrevista para empezar a discutir si la palabra Videla puede tener incidencia o no en pequeños reductos que los hay que podrían acompañar este tipo de expresión, ¿no? Y por eso, digo, para terminar, me parece que en general el tema de 678, más allá de lo animado que es ver a la Nat y demás diciendo que un poco cínicamente quién me va a dar el dinero y demás, es alguien que también quiere con ese cinismo, que también es una vieja escuela filosófica, decir, abandonar el problema desde donde hablo. Quiere liquidar ese problema diciendo efectivamente que él habla desde donde están las fuerzas del dinero, pero al mismo tiempo él tiene una cierta independencia. Eso yo creo que no es así en la mayoría de las cosas que hace, pero es así en una sola cosa, en la creación de un personaje llamado Jorge Lanata, que es un personaje que está haciendo algo que reúne en el periodismo que hace, periodismo político, periodismo de show, periodismo teatral, de monólogo un poco tomado de Tato Bores, pero no lo hace bien, creando escenas teatrales para la política. Y eso también lo veo un punto interesante, voy a decir, para nosotros, que no estamos de acuerdo exactamente en todo, pero que pertenecemos a una corriente de la historia. También tenemos que ver hasta qué punto fusionamos genuinos elementos teatrales con la vida política, en su exposición, en la defensa de posiciones, en la construcción de nuevos conceptos, pero sin el espíritu con que lo hace Lanata, que es una especie de francachela de algún modo irresponsable, me parece, ¿no? Muy bien, vamos a un corte, señores. En un ratito volvemos y seguimos debatiendo, conversando sobre este tema. Dale. No me preocupa, no tuve la mejor cuna, pero mi camino ahora con el suyo se cruza.